¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta vez estamos con esta Epiphone 335, Epiphone DOT, una guitarra bastante económica en este plan 335, que le instalamos estos micrófonos Shure Soundbacker. Sería al revés porque está la cámara invirtiendo la imagen, pero son los micrófonos balanceados y hechos, los Signature de Peter Thorn con covers de níquel al estilo 50. Son los micrófonos que en realidad tiran un audio, digamos, puff con un poquito más de ganancia y funcionan muy bien. Y creo que abren a un tema interesante que se trata del tema del reemplazo de micrófonos y cómo cuando nosotros vamos moviéndonos en cuanto a las calidades de micrófonos, la cosa puede cambiar para bien o para mal, inclusive si la elección del micrófono está bien o está mal hecha. Ese evidentemente es otro punto. Pero otra cosa que quería mencionarles, ya que hace 2 días tuve una 335 Gibson, entonces pude un poco comparar las guitarras. No les los pude mostrar por un tema de tiempos. Tampoco hice una grabación de los micrófonos de esta guitarra originales porque tampoco estaba con los micrófonos originales. Pero igualmente he tenido ya varias DOT, varias Sheraton y varias otras marcas como la Samick Artiseries y otras marcas más. En cuanto a 335, yo mismo tuve una en los 90s, una Honor 335, digamos bastante parecida en calidad ahí a la Samick Artiseries, la 335. Lo que quería mencionar básicamente es cómo un micrófono o un pickup pastilla económico puede llegar a enmascarar las características distintas que puede dar un instrumento que tiene otras bondades, obviamente por una cuestión de costos y de precio, un instrumento más caro que otro, ¿no? Como un pickup económico, un pickup de gama media, puede tirar para atrás el audio, y si bien por estas razones el audio está muy determinado por la electrónica y por el pickup, por el micrófono, y algo que siempre se discute en las redes con respecto a la construcción de las guitarras, a las maderas, a la calidad de las maderas, a cuáles maderas se usaron y a qué tipo de construcción tiene la guitarra. Para mí eso es como muy relevante. De la misma forma en la cual el audio se enmascara cuando nosotros usamos muchísimos efectos, o cuando nosotros usamos muchísima distorsión, o usamos mucho fuzz, o estamos tocando en un equipo muy económico. Lo que pasa es que se empiezan a empatar las cosas, ¿no? Es decir, tengo una guitarra más económica y empieza a haber como un empate más de audio, que si inclusive la guitarra no la conecto y la toco al aire, me doy cuenta de la diferencia notable entre un instrumento y otro. Pero cuando lo escuchamos conectado y pasa eso, tenemos algo en el medio que nos tamiza el audio. Yo he hecho experimentos muy interesantes, como poner micrófonos económicos en guitarras más caras y micrófonos buenos en guitarras más baratas, y ver cómo evidentemente el pickup, la pastilla, al tener otro audio más pastoso, más tirando hacia los medios, porque una pastilla económica muchas veces está sobrebobinada como para sonar mejor, entre comillas, tiene un imán muy económico pegado al lado de abajo, generalmente cerámico. No por esto hablo de que los micrófonos cerámicos son malos, eso ya es una discusión que ya la he tenido en un video. Hay micrófonos cerámicos excelentes, pero estamos hablando ya de un nivel de construcción de algo que está hecho de forma industrial para ponerlo en una guitarra que es económica y que tiene que salir por un bajo coste. Si yo pongo ese micrófono en una guitarra de buena calidad, nos va a bajar muchísimo el audio y nos va a quitar esos armónicos en lo que es la parte del destape ese de frecuencias,
así como también en lo que refiere a la resonancia y a los graves del instrumento. Supongamos que ponemos un Super Distortion en una guitarra de muy buena calidad y ponemos un Super Distortion en una guitarra de no tan buena calidad. Digamos, la diferencia se va a escuchar notablemente menos que si ponemos un micrófono más tipo PAF con una apertura de frecuencias más grande y una dinámica más interesante, digamos. Un micrófono por ese lado. Eso es un poco lo que quiero explicarles. Y aprovechando ese tema, si ustedes van a modificar un instrumento y justamente van a ir hacia el lado del high gain, no necesariamente necesitan pensar tanto en las cualidades de la madera. Sí, obviamente el sustain tiene un poco que ver con eso y los anclajes del instrumento, tales como el puente y la cejuela, pero fíjense que muchas guitarras high gain tienen puente Floyd y muchas cosas que hacen que no necesariamente el sustain sea el mejor en la guitarra. Ahí muchísimo tiene que ver lo que pasa después. Después me refiero a los micrófonos, me refiero al tipo de cuerda y me refiero al estado de la guitarra, ¿no? O sea, lo que importa ahí es la comodidad del instrumento en nuestra mano izquierda, en el brazo, y lo que importa es que justamente quede cómoda y se adapte al estilo. En el caso de ser high gain, bueno, unos pickups que sean silenciosos, unos pickups que tengan ganancia, que tengan bastante ganancia como para poder aprovechar la señal que viene del micrófono y explotar un poco mejor las distorsiones. Si bien hay un poquito de humo también en eso, en el sentido de que con un micrófono de menos ganancia, yo de todas maneras siempre puedo poner un boost, puedo poner un montón de cosas en la cadena como para elevar la señal del instrumento, tener un muy buen audio y de todas maneras trabajarlo en alta ganancia. Pero sí es verdad que la guitarra tiene que estar lo más silenciosa posible en cuanto a el trabajo que tenga de blindaje, en cuanto a los micrófonos, cómo sean esos micrófonos, en cuanto a, bueno, la puesta a tierra del lugar, para que sea lo más silencioso posible y no tengamos que estar lidiando con demasiado noise gate y demasiado justamente en el sentido de que ese noise gate nos va a quitar lo que es el decay de la nota, como la nota se va a ir apagando y el gate va a ir actuando y nos va a quitar ese sustain. Entonces yo siempre digo lo siguiente: traten de dejar el noise gate de lado, traten de solucionar los problemas de ruido del cable para atrás, todo lo que tengan, incluyendo la guitarra, o sea, mi guitarra, cables, pedales y demás. Ver cuál es el piso de ruido y por qué, dónde está el problema, intentar solucionarlo, identificarlo, intentar saber cómo solucionar ese problema que identificaron. Hay videos sobre el tema de ruidos de todo tipo en el canal y de esa manera limpiar el sonido. Volviendo un poquito a lo que estoy diciendo, básicamente es que si nosotros trabajamos con altas ganancias, si nosotros trabajamos con micrófonos de altas ganancias que enmascaran un poco más el audio original del instrumento, si nosotros trabajamos con amplificando la señal de una forma que no es la mejor, las características del instrumento originales, de un instrumento que está bueno, va a quedar más empatada con otro que no sea tan bueno. Básicamente eso es lo que les quería mencionar, que parece algo obvio, pero que me preguntan mucho sobre el tema de cambiar micrófonos, dónde y por qué y qué le pongo. Y creo que va un poco por ahí. O sea, cuál es el resultado final de lo que quieren, qué instrumento tienen, acorde al instrumento que le podemos poner, y evaluar un poco eso para ver qué tanto gastamos. A veces también pasa que hay promociones en la compra de micrófonos y demás, entonces aprovecha un poco eso. Y yo veo mucha gente poniendo micrófonos muy caros en guitarras económicas. Pero lo cierto es que cuanto mejor es un pickup, si yo pusiera ese mismo pickup en una guitarra, digamos, más económica, en una guitarra más cara, supongamos en esta guitarra o en una 335 Gibson, si pusiera el mismo micrófono, pusiera las mismas cuerdas y demás, notaría mucho más la diferencia entre una guitarra y otra guitarra que si yo le pongo a esas dos guitarras dos micrófonos dobles económicos. Esa es la reflexión que quería dejarles
en este caso, para que lo piensen, para que dejen comentarios al respecto. Y bueno, nos veremos en un próximo video. El tema micrófonos, el tema puentes, el tema de cómo influye, qué tipo de puente va en el instrumento, o sea, si es un 335, si es un puente de estrato, todo eso modifica muchísimo, muchísimo la señal. Por eso la idea que les quería plantear era tener dos instrumentos iguales, de distintas gamas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros instalamos distintos tipos de micrófonos? Bueno, pasa eso, y eso es lo que nos hace notar cuál es la diferencia real entre los precios de un instrumento y otro. Eso no quiere decir que una guitarra suene, bueno, 10 veces más porque salga 10 veces más y todo eso, que bueno, ya sabemos que es un poco humo. Sí que vamos a notar más la diferencia cuando tenemos mejor electrónica montada en dos guitarras del mismo tipo de construcción, una más cara que la otra básicamente. Nos vemos en un próximo video.